Hola a todos, bienvenidos a Espacio Arquitectura. Mi nombre es Pablo Lucero y soy arquitecto. Conjugo mi vida laboral entre el ejercicio de la profesión y la docencia universitaria. El espacio es el protagonista de la arquitectura. Este programa brinda un espacio para analizar y difundir las características de la arquitectura provincial, regional y de otras latitudes. Me apasiona dilucidar la relación de la arquitectura con la historia, el arte y el diseño. En el programa anterior visitamos la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco. Y hoy continuamos descubriendo esta importante urbe del nordeste argentino. La ciudad de Resistencia se destaca por su prolijo trazado urbanístico y su arquitectura mayormente moderna, y se presenta como una urbe con diversas manifestaciones culturales. Un lugar que se caracteriza por impulsar diferentes actividades artísticas, plásticas y musicales es el Fogón de los Arrieros, ubicado en calle Brown 350, en pleno centro de Resistencia. El origen de esta entidad mundialmente conocida se remonta a 1943 y tuvo como creador a Aldo Bolietti, ideólogo también de la implantación de las esculturas en las veredas de Resistencia. Me dirigí al Fogón de los Arrieros para encontrarme con el arquitecto Horacio Mascheroni e interiorizarme de las características de este lugar tan particular. Hola Horacio. Hola Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá. Gracias por recibirnos. Bueno, igualmente el gusto es mío y tengo curiosidad, vos ya conocías este lugar. Ya conocía el Fogón de los Arrieros hace varios años, así que es un gusto volver a estar en este lugar tan emblemático de la ciudad de Resistencia. Recordamos lo que es este lugar. Es un edificio del año 54-55. Quizás el exponente más emblemático de la arquitectura moderna, considerando moderno no como nuevo, sino como el estilo o el movimiento moderno racionalista, asociado por supuesto a Le Corbusier, ¿no? Claro. Creo que este es un ejemplo muy puro de esa arquitectura. Tengo el gusto de ser el hijo del arquitecto que diseñó el lugar, claro, quien era alguien Era un emblema de la arquitectura moderna, tu claro, padre. Era una persona que adhería plenamente a lo que era la arquitectura moderna y bueno, y esta fue una de sus primeras obras. Entonces, el sentido del recorrido está presente ya desde el ingreso. Claro. No es un lugar que lo podemos contemplar desde un solo punto de vista, sino que necesitamos hacer el recorrido y te invito a hacerlo. Bueno, dale. Este mural de Julio Banzo es simbólico de lo que es el fogón. La mano abierta, tendida, ofreciendo la amistad al visitante. El sol de nuestro Chaco y una llave que era la llave que te voy a contar más adelante, era la llave que se le otorgaba a muchos visitantes que reunían ciertas condiciones especiales de entender y valorar lo que era el espíritu del Fogón de los Arrieros. Claro. Un espíritu que estaba caracterizado por el sentido del humor, el sentido de la amistad y el arte presente en todos los lugares, en todos los rincones.
El autor de este edificio, el arquitecto Horacio Mascheroni, nació en Reconquista, provincia de Santa Fe, en 1924 y se graduó en la Facultad de Arquitectura de Rosario. Arribó a Resistencia en la década del 50 junto a otros profesionales que se vieron atraídos por una ciudad en formación. El territorio del Chaco había sido designado provincia en 1951. Por lo tanto, las instituciones se estaban gestando y necesitaban de nuevos edificios que las albergaran. Fue un pionero, vino muy joven, él era del norte de Santa Fe, había estudiado en la Facultad de Rosario, Humberto Horacio Mascheroni. Bien. Y él vino en una época donde muchos profesionales pensaron que el Chaco era el lugar del futuro, un lugar que se estaba desarrollando, estaba pasando de ser territorio nacional a ser provincia, claro. Por lo tanto se estaban creando las instituciones con sus edificios, la Casa de Gobierno, la universidad, muchos edificios institucionales, y había un gran movimiento económico, era el apogeo del auge del algodón, que se lo llamaba el oro blanco. Oro blanco, claro. El período de los años 50 es uno de los más significativos de su producción. Realiza durante el mismo una serie de viviendas unifamiliares donde la organización espacial responde a trazados geométricos simples que respondían a los preceptos de la arquitectura moderna. De una serie de importantes obras rescatamos la Casa Marqués, la Casa Esquenone, la Casa Baranda y, aunque no se trate específicamente de vivienda unifamiliar, particularmente el edificio que hoy nos ocupa, el Fogón de los Arrieros. Las obras del arquitecto Mascheroni representan el fruto de décadas de lucha por superar la adscripción indiscriminada a las más diversas ideologías arquitectónicas, mejorando la calidad de la vida y del espacio. Horacio Mascheroni fue, por su cultura y por su temperamento, un exponente lúcido y avanzado del movimiento moderno, y pocas ciudades del país pueden estar tan orgullosas de cobijar un conjunto de creaciones como las que él dejara a Resistencia. La etapa pionera del arquitecto Mascheroni madura en su vasta producción de las décadas posteriores. Nuevos programas, distintas exigencias sociales y políticas condicionaron de modo diferente la vida urbana. Su obra permite detectar otras situaciones, pero los fundamentos de su pensamiento racional y pluralista, su afinidad ideológica con el movimiento moderno y su postura inicial acerca de la relación arquitectura-ciudad permanecen invariables. El modo de envolver la forma arquitectónica, la búsqueda incesante de respuestas siempre inéditas al control de clima, la sutileza obsesiva por la depuración de la técnica constructiva se reflejan en la articulación de sus obras y en la correlación con la industria, la naturaleza y la ciudad. Los mismos simples y puros volúmenes de la primera época son empleados también para gestar edificios en altura. Así nos encontramos con la espacialidad casi cubista del edificio Sarmiento, recostándose con naturalidad sobre la avenida. La simple horizontalidad prismática del edificio Santa Rosa, hasta llegar a la síntesis de su pensamiento creador en la Casa del Médico, de descarnada pureza volumétrica y acentuado énfasis horizontal por sus aleros, la simple pureza de sus planos verticales y horizontales, generando nuevamente, como en sus obras pioneras,
el espacio comunitario parte de la ciudad. En esta imbricación arquitectura-ciudad reside la fortaleza de la ideología arquitectónica de Horacio Mascheroni. Su trabajo se centró siempre en la estructura de los verdaderos problemas, jamás en las imágenes. El edificio del Fogón de los Arrieros se presenta con una doble altura frontal protagonizada por un mural de singular capacidad integradora entre piso abalconado y fachada posterior circular. Elementos todos lanzados a la búsqueda del espacio intangible que reduce la separación entre interior y exterior. Acá vuelvo un poquito a la arquitectura. Este Bien. edificio del año 54 rompió con todos los moldes de lo conocido. O sea que tu padre fue un pionero acá de la arquitectura moderna. Él fue un pionero, vino muy joven, él era del norte de Santa Fe. Este agrupamiento vertical y dominante de planos y transparencia extensiva permite apreciar tanto el interior como el exterior en una cambiante simultaneidad de planos de referencias. De esta manera se hace presente la concepción del espacio conjugado con el tiempo. Como te decía al principio, un ejemplo bastante puro de arquitectura moderna, donde se pueden ver muchos de sus preceptos en estado bastante puro, como las plantas libres, las superficies vidriadas, la utilización audaz del hormigón. Acá podemos ver que esta losa, las vigas están absolutamente escondidas, claro, ocultas, y cuelgan de unos tensores, bien, cuelgan de unos tensores que están acá, que se ven acá, sí. Que a la vez son sostenidos por un gran pórtico que está arriba de la cubierta. Eso fue algo sumamente audaz para muy osada la solución estructural. Sobre todo para la época, claro, ¿no es cierto? De las superficies vidriadas, de la planta libre, donde los muros son simples cerramientos, no tienen funciones estructurales, entonces se los puede manejar con absoluta libertad, con formas curvas. Es imposible hablar de la evolución cultural del nordeste argentino sin aludir al Fogón de los Arrieros. Menos posible aún es escribir la historia de ese fogón sin ocuparse, paralelamente, de Aldo Bolietti. El fogón nació con él, como un estilo de vida, y fue creciendo hasta formar forma y espacio a partir de 1943. Así se fue nutriendo la historia de una amistad honda, la de Aldo Bolietti con los hombres del Chaco y con sus visitantes. Este es el rincón o el sector donde están las tallas de Juan de Dios Mena. Bien. También una figura que tiene muchísimo que ver, o que es una parte inseparable del Fogón de los Arrieros, y que es alguien que en Posadas tiene una obra importante también en el Palacio del Mate. Sí. Juan de Dios Mena, junto con Aldo Bolietti, fueron los que le dieron el espíritu a este lugar. Juan de Dios Mena era una persona, un autodidacta que tuvo muchas ocupaciones, fue peón rural, atendió un bar,
Y era un artista innato, alguien que no estudió en una academia, pero sin embargo fue escritor, fue pintor y se destacó especialmente en sus tallas o en la confección de sus tallas de madera, que son una suerte de caricatura o son como un muestrario de la sociedad de la época también. Muestrario, sí, también de una manera humorística retratan los personajes principalmente del campo, claro, y del pueblo. Algo similar a lo que hacía Molina Campos. Molina Campos. Juan de Dios Mena nació en Santa Fe en 1897 y murió en Rosario en 1954. Escultor y poeta, vivió varios años en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, donde fundó, junto a Aldo Bolietti, el Fogón de los Arrieros. Trabajó la mayoría de sus obras en curupí, madera chaqueña en la que demostró sus posibilidades de tallista, realizando una obra de imaginería popular única en la Argentina. En 1962, sus tallas fueron expuestas en Nueva York, Madrid, Roma, París y Londres. En el interior del Fogón de los Arrieros es posible apreciar una innumerable colección de objetos de diversa índole, como fotografías, artefactos, antigüedades, pinturas, esculturas, piezas de artillería de la Guerra de la Triple Alianza, como así también un cementerio y una pista de aterrizaje para ovnis. Es un lugar donde el sentido del humor, la amistad y el arte se conjugan de una manera que no puede separarlo, no se los puede separar, porque eso es lo que diferencia al Fogón de otros museos. Claro. Este es un lugar donde se puede vivir y disfrutar y conocer el arte de una manera totalmente descontracturada. Claro, se le quita solemnidad al museo tradicional. Y sin solemnidad, exactamente. El Fogón de los Arrieros se inició en la casa de Aldo Bolietti, donde concurrían los artistas a compartir sus obras y amenas charlas. De esta manera, más que una vivienda, el lugar se fue tornando atelier de pintores y escultores. Participaron del mismo diversos actores del campo del arte. Algunos se integraron de manera fugaz y otros permanecieron a lo largo de los años. En aquellos años, una vez finalizados los actos que realizaba el Ateneo del Chaco, exposiciones, conciertos, conferencias, el Fogón era obligado puerto de refugio de artistas intelectuales y de diverso público. En un clima sin solemnidad se ahondaba la charla, las preguntas brotaban fáciles y se quebraban las barreras de la fama. Aldo Bolietti se movía entre todos propiciando el acercamiento con ese don único de brindarse con total generosidad. Contra todos los inconvenientes, abordó entre 1952 y 1955 la aventura del nuevo fogón. Rompió con mitos y temores, encontrando en la sensibilidad y la inteligencia del arquitecto Horacio Mascheroni al profesional que fue capaz de comprender y dar forma a su idea. Así surgió una casa inusual para su época, donde se conjugaron diversas vertientes artísticas que habían crecido al calor de las paredes modestas del fogón viejo. Allí por fin tuvieron cabida digna algunas de las audacias de los sueños de Aldo Bolietti. Murales, cuadros, esculturas y diversos objetos inundaron en un polifacético conjunto tanto los muros como la escalera del nuevo edificio
en sus espacios interiores y en sus jardines. Le Corbusier afirmaba que una casa es una máquina de habitar. Aldo Bolietti pensaba que una casa debía ser una máquina productora de felicidad, y para lograrlo más plenamente, hizo del fogón, que era su morada, la casa de todos los amigos, y en 1968 la transformó, junto con su cuantioso patrimonio, en una fundación privada y de bien público. Aldo Bolietti, que fue el creador y fue quien vivía en este lugar, él vivió acá desde el 54, 55 hasta el 79 en que falleció. Pero 10 años, más o menos 10 años antes, lo transformó en una fundación justamente para que el lugar trascendiera a su vida. Desde ese momento, desde que se creó la fundación, hay un consejo directivo de 6 miembros que se rige por una serie de estatutos, y es una fundación totalmente donde digamos, los que colaboramos, los que trabajamos, lo hacemos en forma absolutamente gratuita. Así, yo soy uno de los integrantes de ese consejo directivo. Sin embargo, la imaginación y los sueños de Aldo Bolietti no podían limitarse entre paredes, por abiertas que éstas fuesen. Deseaba transformar la ciudad, quería que el hombre de la calle aliviase su rutina entre obras hermosas, jardines y esculturas. Desde 1962 se lanzó a una nueva aventura y una nueva lucha, más dura aún que las anteriores, contra la apatía, contra la burocracia y hasta contra la alarma de los eternos cautos que llegaron a alertar ante el peligro de su locura. Y tenían razón, en efecto. Siempre es locura querer convencer a quienes duermen de la necesidad de estar despiertos y de permanecer despiertos. Las calles, las plazas, las banquinas de Resistencia se llenaron de verde y de flores, de murales y esculturas. Hoy ya no hace falta abogar por esa obra ni conseguir adeptos. El camino está abierto, todos han comprendido. Otros, con oportuna lucidez, se han encargado de seguirlo. Seguimos recorriendo el fogón de los Herreros y llegamos al sector donde se encuentran las fotografías de los presidentes argentinos que visitaron este lugar. Bajo el cartel de defraudaciones y estafas están las fotografías de personajes políticos y presidentes que nos visitaron. Figuran presidentes democráticos y también presidentes y autoridades militares. O sea, con esto quiero contar que se tomaban broma, Claro. se le tomaba el pelo a todos. El bar era el punto de encuentro obligado de los diferentes visitantes que se daban cita en el fogón de los arrieros. No era posible retirarse del lugar sin compartir un trago y una charla con amigos. En las conversaciones primaban los temas sobre el arte, la actualidad, la política, siempre con respeto mutuo, en un clima de camaradería y cordialidad, donde se destacaba el infaltable sentido del humor. En el bar se encuentran una serie de tazas de café
provenientes de lugares gastronómicos de todas partes del mundo. También completa el bar una serie de frases ingeniosas que revelan el espíritu de sus actores. Esta foto que dio origen a una etapa de selección en el Río de Valles. El año 59, casi ve el salón donde estuvimos recién y un poco se preguntaban las actividades que se hacían. Esta era una de las actividades. Un escultor, Esquenone, un artista acá de nuestro Chaco, trabajando en Quebracho, Colorado. Algunos estudiantes bocetando, Aldo Boglietti, Hilda Torres, su pareja, y amigos, visitantes, observando el proceso. Y culminamos el recorrido del edificio en el patio situado en la zona posterior. Y acá en el patio también continúa el recorrido. En el recorrido tenemos un mural de Víctor Marchese que está hecho en cemento y plomo. Algunas flechas indican que nos aproximamos a la colonia Sal Si Puedes y encontramos en un rincón del patio un cementerio de fantasía donde aparecen las supuestas tumbas de distintos actores del fogón, con la particularidad de que todos se encontraban vivos. Para asignar el sitio que le correspondía a cada participante, se realizaba una ceremonia donde se exaltaba en un irreverente discurso tanto los defectos como las virtudes del supuesto fallecido. Estuvimos también en el sector de la piscina, que presenta la forma de una guitarra. Esta piscina, que ahora no está en uso, en su momento, en los años 60, 70, el momento de esplendor del fogón, se la usaba, era punto de reunión donde venían los amigos a pasar las tardes de calor. Y bueno, fue también parte de esta vida intensa del fogón de los arrieros. De paso compartían un asado acá en el quincho al lado. Compartían un asado, siempre algunos tragos. Claro. Y te podían vender un buzón también. Ah, bien. Porque este buzón estaba en venta. Estaba en venta. Está bien. Y de esta manera realizamos el recorrido inicial por el fogón de los arrieros de la ciudad de Resistencia, donde expusimos sus características arquitectónicas. En el próximo programa nos ocuparemos del aspecto artístico, del mobiliario y de los objetos que se alojan en este lugar.